Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes tengan todos. Muchísimas gracias por la asistencia, por dedicar parte de su tiempo para compartir durante estos 40 minutos, una hora aproximadamente, que durará este nuevo webinar, ¿no? Será nuestro segundo webinar de la serie que tenemos programada durante estas circunstancias, ¿no? Una forma de llevar estas circunstancias de una manera diferente, compartiendo un poco del conocimiento tanto de ustedes como bueno, el que pudiese aportarles yo, ¿vale? Vamos entonces a dar inicio a este segundo webinar que tiene por nombre la externalización como estrategia de optimización del mantenimiento dentro de la gestión de activos, ¿no? Y vamos a hacer referencia a dos normas principalmente. La UNE, por un lado, la UNE 13269, que es la guía para el desarrollo de contratos a nivel de mantenimiento, que, bueno, sé que tiene muy poca difusión, sé que son muy pocos los profesionales que se desarrollan en esta área y que tienen conocimiento acerca de ella, pues vamos a hacer un breve repaso de ella, ¿no? De forma muy rápida. Y por otro lado, la UNE 55001, digamos que como referencia, como marco normativo referenciar ese elemento paraguas que nos permite, que le permite cubrir al mantenimiento dentro del proceso de gestión de activos, ¿vale? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, pasamos a compartirles lo que va a ser nuestra regla para interacción en el webinar, ¿vale? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Pues vamos a, de momento, todos los micrófonos y las cámaras van a estar silenciados. Si por algún error se habilita, por favor les pido que le cliquen y lo silencien ustedes en el caso de que yo no me percate, ¿no? Habrán 3 espacios para hacer las preguntas o para compartir. Fíjense una cosa interesante, ¿no? Que no se trata de que esto sea un monólogo. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia que pudiese resultar exitosa, o por el contrario, que de los aspectos que hayamos hablado a lo largo del webinar identifiquen que, bueno, mira, participamos en una experiencia que no fue tan exitosa y ahora vemos algunas potenciales causas que pudieron habernos llevado a obtener esos resultados, pues también bienvenido. Entonces, en estos espacios, estos 3 espacios de los cuales yo les avisaré, ¿no? Tendremos esa oportunidad. ¿Y cómo va a ser la forma de hacerlo? Pues yo anunciaré cuando tenemos esos momentos. Aquí la intención de que para pedir la palabra, pues hagámoslo por el chat, ¿vale? Y se le habilita el micrófono y es la forma más ordenada de poder interactuar, ¿vale? De intentar mantener un poco el orden, que no se nos convierta un poco en anarquía y que todos que pretendamos hablar al mismo tiempo, ¿no? La idea es que mientras más hablemos todos, pues mejor, bien, pero de forma organizada. Vale. Pues una vez que ya se ha hecho el planteamiento, la pregunta, entonces, pues yo procederé a cerrarles el micrófono, ¿vale? Una recomendación, como recomendación, pues sí, apuntar las dudas que se les puedan plantear a medida que vamos desarrollando el contenido. ¿Tiene alguna inquietud? Vayan apuntándosela para tenerla a la mano llegado el momento, dado que no podemos hacer la pregunta en el interín, ¿vale? Muy bien. Para los que no me conocen, pues una breve reseña, no les voy a marear mucho con esto, pues yo soy el director técnico del grupo Innova. Como profesional, bueno, tengo más de 20 años de experiencia en lo que es el área de mantenimiento, gestión de activos y la confiabilidad. Soy autor, he participado en muchos eventos como conferencista y participo. Estoy certificado CMRP. Nuestra organización es Approved Provider, es proveedora aprobada a nivel de formación de la SMRP acá en España. Soy miembro del Comité de Confiabilidad de la Asociación Española de Mantenimiento y participo con ellos en procesos de formación y en los eventos que lleva a cabo, ¿no? Adicionalmente, pues soy auditor de sistemas de gestión de activos ISO 55000 y consultor. Muy bien.
Para los que no conocen nuestra organización, esto sí, de forma muy breve también, pues nosotros somos un grupo de empresas conformado por dos principales, Enova Levante, Enova Outsourcing. Enova Levante desarrollamos todo lo que es el montaje de líneas productivas. Trabajamos con grandes contratistas que diseñan líneas de producción y nosotros les prestamos el servicio a ellos. Por otro lado, pues por el lado de outsourcing, entonces tenemos dos áreas de negocio, de lo que es el outsourcing de mantenimiento, y que ese outsourcing de mantenimiento no solo es para industria, sino también para edificaciones, para centros comerciales, hospitales. Pues tenemos varias áreas, subáreas dentro del área, ¿vale? Del área de outsourcing. Y adicionalmente, pues el área de formación y consultoría, ¿no? Donde desarrollamos toda la temática que tiene que ver con la gestión de activos, el mantenimiento y la confiabilidad. Nuestra empresa, pues, hemos sido reconocidos como dentro del ranking de las empresas Gacela en España en el 2017. Una empresa Gacela es aquella que con menos de 5 años ha llevado un crecimiento de más del 20%, un crecimiento sostenido durante cada año, ¿no? Entonces, pues, y continuamos expandiéndonos. Bien, ¿con qué organizaciones trabajamos muy estrechamente y colaboramos? Pues aquí en España con la Organización Española de Mantenimiento, como la Asociación Española de Mantenimiento, como le hacía mención hace un rato, y por otro lado, pues nosotros como organización somos proveedores aprobados por la SMRP en cuanto a nuestros programas de formación, ¿vale? Muy bien. Visto esto, vamos entonces a compartirles lo que será el contenido de este segundo webinar, ¿no? Vamos a hacer una introducción muy rápida y para ello vamos a precisar en dos conceptos, referenciando siempre, como ya les dije, a los que tuvieron oportunidad de participar en el primer webinar, todos los conceptos que durante el desarrollo de estos webinars yo haga referencia en una de mis presentaciones, tienen una referencia. Esa referencia es una normativa, ¿vale? Es una normativa. En este caso les planteo allí dos conceptos y la norma que utilizamos es la UNE 13336, ¿vale? Luego vamos a ver la externalización desde el foco de la ISO 55000, es decir, cómo mira ese marco conceptual ISO 55000 la contratación de terceros, o externalización o outsourcing, como le querramos llamar. Luego, entonces, digamos que ese planteamiento que hacemos de la ISO 55000 será la referencia o marco paraguas, es la parte alta de todo lo que vamos a desarrollar aguas abajo. Para luego entonces entrar en lo que son los contratos de mantenimiento según la UNE 13269. ¿Y qué vamos a ver acá? Pues, cómo plantea la guía de desarrollo de contrato, que es esta norma, cómo plantea dos fases para la contratación de un servicio de mantenimiento, por un lado, pero por otro lado, de qué manera se puede estructurar un contrato de mantenimiento. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a compartir la norma de forma muy rápida porque esta norma guía, digamos que tiene una característica muy particular. Tiene prácticamente 3 requisitos: vocabulario, fases del proceso y la estructura. Lo demás son referencias, el alcance y lo que es básico, pero el cuerpo medular de la norma son tres requisitos. Entonces, muy bien. Seguimos entonces. Por último, vamos a ver cuál es la aportación práctica, ¿no? Sí, desde el punto de vista de nuestra experiencia, lo que hemos podido ver, aprender e implementar, algunas consideraciones importantes realizaremos. Vamos a plantear algunas preguntas que son interesantes responder cuando una organización está pensando en llevar a cabo un proceso de externalización. ¿Hay algún problema con el audio? ¿O me escuchan bien? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Perfecto.
Sí, es una forma de validar que todo vaya en orden. Perfecto. Muy bien. Y por último, vamos a compartir lo que serían algunos beneficios de esta estrategia, bueno, conocida como si es bien implementada, como una estrategia de optimización. Vale. Entonces, a partir de aquí, procedemos a entrar en materia, ¿vale? Y vamos a empezar entonces con dos conceptos. Ya en el primer webinar, esto es como continuación del primero, ¿no? El primer webinar hablamos de este concepto y ahora volvemos a incluirlo. ¿Y por qué lo incluimos? Porque precisamente debemos tener, si estamos hablando de la externalización del mantenimiento, debemos saber a qué nos estamos refiriendo. Pues nos referimos al mantenimiento visto desde el foco de la normativa. Este es un concepto que está estandarizado tanto por la ISO 14224 como por la UNE 13306, ¿vale? Entonces, ¿y a qué hace mención? Pues a qué es lo que es el mantenimiento. Combinación de acciones técnicas administrativas. Incluye supervisión que se realizan durante prácticamente todo el ciclo de vida de un activo. ¿Para qué? Bueno, para mantener o restituir a un activo, a una condición donde pueda prestar una función requerida. ¿Y cuál va a ser esa función requerida? Pues la función que tenga ese activo dentro de tu proceso productivo. Sin más vueltas, ¿vale? Ya en el webinar pasado hablamos de que la función que debe satisfacer es precisamente la función de desempeño dentro de nuestros procesos, ¿no? Ahora bien, otra definición entonces que sumamos acá. Ahora, cuando vamos a hablar del outsourcing o de la externalización o la tercerización del mantenimiento, pues la norma 13306 nos habla de la contratación externa del mantenimiento. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues no es otra cosa que contratar por tercero o el total del conjunto del proceso de tu sistema de gestión de mantenimiento o parte de ello. Y es aquí donde muchas organizaciones tienen que plantear muy bien claramente en esa fase 1 del proceso de contratación que hablaremos más adelante, es decir, ¿cuál es la necesidad real que tenemos? ¿Vale? Necesitamos solamente contratar el apoyo de personal técnico para satisfacer picos de demanda, como por ejemplo las paradas de planta, que son demandas muy altas puntualmente. O no tengo el personal técnico competente para ejecutar el mantenimiento. O simplemente, mira, es que no tengo capacidad técnica, ni la organización ha determinado que el mantenimiento de sus activos sea un bien estratégico. Por tanto, nuestro bien estratégico es el core, es la producción, el producir. Por tanto, yo tengo la libertad de tercerizar toda la gestión. Entonces, son criterios perfectamente válidos, ¿vale? Bien, a partir de aquí, entonces, entramos en materia. Pues esto simplemente para mostrarles de qué manera, ¿no? ¿Por dónde podemos tirar? De hecho, muchísimas organizaciones, lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo que se viene trabajando hasta ahora, o se venía trabajando de contratar el predictivo a terceros, es un servicio muy complementario. También es cierto que servicios muy específicos, en activos muy específicos, como compresores, bombas de altas presiones y estos tipos de activos muy especializados, también la contratación, digamos que está vista de forma muy normalizada y estandarizada. Sin embargo, a nivel de gestión, entonces donde ya entramos en procesos que deberíamos trabajar mucho más, y es a lo que vamos a hacer mención en este webinar, ¿vale? A partir de allí, entonces, vamos a hacer la referencia a la ISO 55001, ¿no? Como ese marco paraguas. Mira, la ISO 55001, desde su entrada en vigor, viene siendo una referencia muy válida para muchísimas organizaciones, grandes organizaciones, medianas organizaciones y organizaciones no tan grandes, medianas, pequeñas, que consideran que esta norma establece un marco vigente de buenas prácticas que puede llevar a una organización a gestionar el ciclo de vida de sus activos de una forma más óptima. ¿Y qué es lo que plantea desde el enfoque del requerimiento 8.3 relativo a la externalización? Pues
un elemento clave, que cuando una organización esté pensando en externalizar cualquier servicio, pero en este caso nosotros el punto que nos toca es mantenimiento, pues cuando la organización esté pensando en externalizar el mantenimiento, pues una evaluación o una valoración de los riesgos asociados a ese proceso es el punto inicial o el punto de partida. ¿Por qué? Porque esa evaluación te va a permitir tener una visión de a qué te puedes exponer y a qué no. ¿Tomas el riesgo? No lo tomas. Y a partir de aquí, entonces, pues debes tener claridad en que tienes que desarrollar procesos para controlar esas actividades que esperas contratar. Visto de esta forma, pues vamos a darle un poco más de aterrizar. Vamos a aterrizar un poco más lo que establece el requerimiento, ¿vale? Y entonces, ¿y qué es lo que plantea en dos elementos, en un gráfico bastante claro, por llamarlo de alguna manera, y más esquemático? Mira, cuando una organización toma o está pensando o está valorando, realmente no pensando, está valorando esta alternativa como alternativa de optimización perfectamente válida y muy utilizada por muchas organizaciones de todos los tamaños y de todo tipo de industria, pues hay tres elementos que son clave de valorar. Lo primero es establecer cuáles son los procesos que ese tercero al que le voy a entregar, pues debe gestionar. A partir de allí se deben establecer cuáles son todo ese conjunto de actividades inmersas dentro de esos procesos para poder lograr los objetivos que el marco de referencia o contrato establece. Claro, pero todo esto no está desligado ¿de qué? Pues de un claro establecimiento de lo que es el alcance, hasta dónde llega, cuáles son las limitaciones que tendrá ese tercero dentro de mi contexto operativo o dentro de mi contexto operacional. Pero es que no solamente debe de pensar en ello, ¿no? En estos tres elementos que hemos puesto acá de forma muy gráfica, sino que también de qué manera esa organización externa que gestionará estos elementos medulares, pues va a interactuar con mi sistema de gestión. Porque ya cuando le damos paso a un tercero a nuestra organización, pues pasa a ser un anexo, una adenda de nuestros procesos. Por lo tanto, la organización tiene que tener los controles para poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y es allí donde, bueno, trabajar cuáles son los entregables, qué medimos, cuáles son los objetivos, qué buscamos, y que haya claridad con esas mediciones, digamos que se va a convertir en lo que la norma dice como que es el elemento focal para poder garantizar, entregar el resultado que la organización que está contratando espera lograr o espera obtener, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, la organización entonces debe asegurar ¿qué cosas? Pues estos 4 elementos que tenemos aquí. Primero, definir claramente responsabilidad y autoridad. ¿Para qué? Para gestionar esos contratos. ¿Sí? ¿Quién será el responsable? ¿Quién será el responsable internamente de gestionar el contrato? De hacerle seguimiento a esos procesos, el desarrollo y de verificar que las actividades que se han definido en el contrato se estén haciendo tal cual lo hemos definido previamente. Adicionalmente, una vez que se establecen la responsabilidad y la autoridad, entonces hay otro elemento, precisamente definir cuál es el alcance y cuáles son los procesos. ¿Para qué? Para, primero, compartir conocimiento. Y esto es bien interesante, que muchos expertos en el área consideran uno de los mayores aportes de la externalización, ¿no? Es el compartir de conocimiento de terceros hacia adentro, sí, tener la posibilidad de esa interacción
sea aprovechada como sinergia para que la organización crezca. Adicionalmente a ello está la definición de esos procesos. ¿Para qué? Para compartir la información. ¿Cuáles son los requisitos nosotros como organización que necesitamos? ¿Cómo le vamos a hacer seguimiento? ¿Cuáles son los indicadores? Las penalizaciones que también hay que definir, porque hay que amarrar objetivos con algunas penalizaciones o restricciones a la hora de establecer un contrato, ¿no? Por otro lado, tenemos otro elemento, lo que tiene que ver con el soporte del servicio. Y este soporte del servicio está relacionado ¿con qué? Está relacionado a que la organización que contrata debe asegurarse de que la contratista o el tercero, primero, tiene las competencias para llevar a cabo satisfactoriamente el encargo que se le ha entregado, ¿vale? Esto es requerimiento 7.2 de la ISO 55000. Pero por otro lado, entonces realmente esta organización su organización es lo suficientemente robusta y la escala de valores, principios, es lo suficiente. Tratan bien a su personal, no los tratan como muchos contratistas por allí que tratan a su personal, bueno, de forma no adecuada. Por tanto, eso no garantiza que quien te está contratando entregue el resultado previsto. Pues eso es requerimiento 7.3 ISO 55000. Y adicionalmente, el sistema de documentación. ¿Sí? Hay una base documental, tiene procedimiento, tiene prácticas operativas para llevar a cabo las actividades que se le ha encargado que lleve, flujos de proceso, un sistema de gestión documental. Pues todo eso debe asegurarse quien contrata, que la empresa que está contratando debe garantizarlo. Adicionalmente, hay otro elemento, ¿no? Que es el último elemento, que tiene que ver con la evaluación del desempeño. ¿Sí? ¿De qué manera la organización que contrata puede asegurarse de que el proveedor del servicio está entregando el resultado? Pues no tiene otra forma sino medir, controlar y hacerle el seguimiento respectivo. Y en este proceso, la valoración de los riesgos asociados a la gestión son fundamentales, ¿vale? Entonces, este es el foco ISO 55000. Así concibe de forma muy breve la ISO 55000 la externalización. Lo ve como un elemento medular, porque de hecho hay un requerimiento exclusivo para ello, 8.3. Pero te interlaza, te lo enlaza con los otros requerimientos, como el 7.2, 7.3, 7.6, gestión de riesgo, que es 6.1 para la planificación, 6.1, 6.2 para procesos de planificación, control y seguimiento 9.1, sí, que tiene prácticamente dentro de este subproceso que estamos mirando aguas abajo, el mantenimiento, pues toda la parte de los requisitos, gran parte del cuerpo de requisitos de la ISO 55000. Y por supuesto que cuando hablamos de gestión de riesgo no podemos dejar de mencionar el manejo del cambio, el MOC, que viene a ser el requisito 8.2 también de la norma, ¿vale? Entonces, digamos que desde el foco ISO 55000, así se ve la externalización de la gestión del mantenimiento, o podríamos ver la externalización de la gestión del mantenimiento. Vamos entonces a dar paso a lo que sería nuestra primera sesión de preguntas, ¿vale? Preguntas, compartir experiencias, inquietudes. Hemos visto de forma muy breve, por supuesto, el tiempo es limitado y es un activo bastante valioso. Entonces, desde el foco de la ISO 55000, ¿ha quedado claro el planteamiento? ¿Cómo lo plantea la norma? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna en relación, algún comentario que quieran compartirme? Pues bienvenido. Les dejo abierto el micrófono. Quien quiera participar vía micrófono lo puede hacer. Quien prefiera escribir vía chat también es bienvenido, ¿vale? Pues entonces, si no hay preguntas, seguimos avanzando entonces, ¿vale? Si no hay preguntas ni inquietudes, seguimos avanzando. Muy bien. Veamos ahora
entremos a lo que es esta norma, ¿no? Esta norma a la que le hacía referencia al inicio. Estamos hablando de la guía para el desarrollo de contratos de mantenimiento, ¿no? Yo les decía que esta es una guía, prácticamente es una guía de implementación, no es una guía de referencia para llevar a cabo este proceso, que realmente es una guía bastante corta, con 3 requerimientos básicos, si bien es cierto que el 5, que es la estructura del contrato, pues porque tiene cada uno de los elementos que considera o que plantea, recomienda la norma que debe tener un contrato, podría tener un contrato, pero bueno, realmente son 3 elementos, ¿no? El primer elemento, el nivel conceptual, que es el requerimiento 3, el requerimiento 4, que tiene que ver con las fases de la contratación. Y aquí, entonces, empezamos ya a desarrollar en este elemento requerimiento 4. La norma nos habla de que un proceso de contratación como el de la contratación o de la externalización del mantenimiento debe tener al menos 2 fases, ¿no? Una fase que considera la precontractual y una segunda fase. Si en esta primera fase, ¿qué se hace? Pues todo el desarrollo previo de especificaciones, requisitos, ¿qué requiere la organización, nuestra organización actualmente? ¿De qué adolece? ¿Y qué es lo que le vamos a demandar a la empresa que vamos a buscar luego cuando estemos valorando el proceso de valoración de empresas para que nos satisfaga ese servicio, ¿vale? Y luego, esa segunda fase, que es una vez ya entregado el contrato, entonces, ¿cómo trabajar tanto desde el punto de vista, ¿sí?, qué debe entregar el contratista, como desde el punto de vista del contratante, qué debo asegurar, qué tiene que asegurar para garantizar que ese contrato fluya de forma adecuada, ¿vale? Muy bien. Pasamos entonces. Esta es la portada de la norma, se llama Guía para la preparación de un contrato de mantenimiento, vigencia desde el 2016, última revisión, y bueno, disponible siempre en la plataforma web en el caso de que alguno esté interesado en obtenerla, ¿no? En la plataforma web de AENOR, donde se compran todas las normas en castellano, ¿no? Muy bien, seguimos entonces adelante. ¿Qué nos plantea entonces en esta primera fase? Pues en esta primera fase hay varios elementos que la norma dice, mira, es que tú como organización eres quien tiene que marcar la pauta. ¿Y cuál es el mayor problema que nos hemos encontrado en muchas organizaciones? Que muchas organizaciones toman la decisión de externalizar, pero no tienen claro, no tienen conocimiento, no han identificado cuáles son los requisitos, cuál es la necesidad, o lo tienen de forma muy genérico. Entonces, esta guía lo que nos da es ese marco de referencia, ¿no? Y nos dice, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el nivel de servicio de mantenimiento que requieres. Y aquí entonces es donde tú segmentas en función a tu necesidad. No tengo, necesito una externalización completa porque no tengo el personal técnico especializado para ello. No tengo planificadores, no dispongo de ingenieros de mantenimiento, no dispongo de personal técnico cualificado para ejecutar el mantenimiento. En fin, a partir de allí, entonces, la organización debe definir la política y la estrategia de mantenimiento que le solicitará en caso de que sea un outsourcing integral, al contratista. Mira, esto es la estrategia de implementación que quiero que aborde y que lleve, con un cronograma claramente definido, un programa claramente definido. A partir de allí, ¿qué otro elemento puedo valorar o puede la organización valorar? Pues no necesito externalizar el mantenimiento totalmente. Lo puedo externalizar solamente como tengo técnicos para ejecutar, pues externalizaré la gestión, que con esta situación nos hemos encontrado en muchas organizaciones que tienen mantenimiento externalizado, la parte de gestión, pero la ejecución es propia, y viceversa, ¿no? Y eso son que al final, si son bien canalizados, bien gestionados, controlados, medidos, pues generan resultados, porque a estas organizaciones bastante bien que les va. Más cosas. ¿Qué otras cosas hay que hacer en esta primera fase?
Pues definir el tipo de contrato, y en esta definición importante, además de todos esos requisitos específicos, los tiempos de duración. Uno de los errores que hemos tenido la posibilidad de identificar en muchas contrataciones de estas son los tiempos, ¿no? Frecuentemente organizaciones contratan a una empresa para que les gestione el mantenimiento integral y hacen un contrato de 3 meses. Ver resultados en 3 meses de la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento es una utopía. Esto es un proceso que hay que ir madurando, que hay que ir trabajando y que hay que ir sembrando cultura dentro de la propia organización a identificarse y comenzar a trabajar esa integración de mantenimiento con operaciones y el resto de las áreas que habilitan al mantenimiento, por supuesto. Entonces, esto es un elemento clave, también es un elemento típico de gestionar a través de riesgo, ¿vale? A partir de aquí, entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer en esta fase previa? Pues comenzar a mirar en el mercado. Tenemos realmente organizaciones o empresas terceras que puedan prestarnos el servicio que estamos requiriendo, que puedan darnos la calidad del servicio que estamos buscando en función a esas especificaciones que hemos hecho del servicio. Pues viene esa valoración. Pero una cosa es la valoración de la empresa como empresa y otra cosa tiene que ver la valoración. Hemos identificado, ya tenemos estas dos potenciales empresas, pues vamos entonces a valorar cuál es la competencia que tiene el personal de esa organización que nos está sugiriendo que nos prestará el servicio. Y es allí entonces, bueno, vamos a ver la valoración de competencia del personal que se tiene que involucrar dentro de mi organización, porque pasará a formar parte como un tercero de la organización, de mis procesos. Por tanto, yo debo asegurarme, o la organización que contrata tiene que asegurarse de que la gente tenga las competencias para desarrollar el trabajo o el servicio que se le solicita, ¿vale? Entonces, estos serían los elementos definidos en esa primera fase previa, fase de estudio, fase de preparación de la organización que va a contratar, ¿vale? Ahora bien, pero el momento entonces nos dice, sí, pero es que en esa fase 2, una vez que tú entregas, una vez que ya has contratado el servicio, has entregado, has desarrollado tus especificaciones y haces la entrega, pues hay dos subfases dentro de esta fase 2, ¿no? Lo que tiene que ver el aporte del contratista o del tercero y lo que tiene que ver con el contratante, con el que tiene la necesidad. Y entonces allí, ¿qué nos plantea la norma? ¿Cuáles son esos elementos o focos medulares a trazar y a hacerle seguimiento? Primero, las evaluaciones de riesgo. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de riesgo, lo asociamos a riesgo de forma general, tanto riesgo para las instalaciones y como para la continuidad de la operación o continuidad del negocio, como riesgo para la ejecución de las actividades de mantenimiento referido a la prevención, la salud y la seguridad del trabajador, ¿vale? Entonces, vemos el riesgo de forma integral. Y aquí entonces, si vamos a hacer valoración de riesgo, nos vamos a la ISO 31000 y 31010 que nos define cuáles son esas estrategias con la cual podemos trabajar a nivel de gestión de riesgo. Bien, pero ¿qué otra cosa tiene el contratista que trabajar? Pues la calidad de su personal técnico. El contratista debe asegurar que las personas que tiene en cada uno de los puestos dentro de la estructura que está llevando a cabo, pues tiene las competencias para ello. Si tenemos un planificador, pues que el planificador tenga las competencias para planificar, que maneje un sistema de gestión, un GMAO, un NEAN, cualquiera, con el nombre comercial que tengan disponible, ¿sí? Que tenga la destreza y habilidad para comunicarse tanto con la ejecución del mantenimiento como con la parte de ingeniería y mantenimiento, como con la gente de operaciones, pero por otro lado, la gestión a nivel de la congestión de repuestos, gestión de las compras, en caso de ser necesario. Pues claro, hay que precisar aquí que también, dependiendo del alcance del contrato, el tercero podrá proveer el repuesto o no, según la definición que haya estado previamente prescrito dentro de ese contrato, ¿no? Entonces, bueno, aquí es simplemente valorar. ¿Qué más cosas tiene que velar el contratista y asegurarse de cumplimiento y de generar resultados? Pues de la gestión de planes y programas
¿de acuerdo con qué? Con el alcance que está definido dentro del contrato. Adicionalmente a ello, el control y el seguimiento a la gestión fundamental, es decir, de qué manera se le hace ese seguimiento, cuáles son los informes que entrega al contratista al contratante como producto de su trabajo, ¿sí? De qué manera está trabajando en ello. Y por último, pues, en caso de que haya cambios a nivel de contrato, a nivel de alcance, pues hacer la gestión correspondiente de ese contrato. La gestión del cambio es, les decía yo, es un elemento considerado desde la ISO 55000 como un elemento de valoración de riesgo. Bien, desde el punto de vista del contratante, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el contratante dentro de este proceso y de esta interrelación, de esta relación que debe ser focalizada hacia la productividad? Pues igual, el contratante, con esa autoridad, esos niveles de autoridad que definíamos allá en la ISO 55000, en la lámina tercera, pues esa evaluación de los riesgos de los trabajos que está haciendo el contratista, asegurar el control presupuestario, por supuesto, para la validación y la ejecución de los gastos a que se incurran, para también cumplir con los requisitos del pago por el servicio en los tiempos previstos según lo que esté establecido en el contrato, autorizaciones de trabajo complementario en caso de que sea necesario, aseguramiento de la calidad del servicio, y aquí esto es un elemento fundamental, el cómo la organización se asegura, el que contrata se asegura de que la empresa a quien contrata le está prestando el servicio adecuado, con la calidad que se le exige. Y este es un elemento, digamos que es el elemento clave, ¿no? El elemento clave para poder, si no hay medición del desempeño a través de indicadores que estén apuntalados, esos indicadores sean derivados de objetivos claramente definidos y que queden marcados dentro de ese contrato, pues entonces está muy complicado que el contratista sepa hacia dónde tirar, porque las metas estarán dispersas, ¿vale? Esto es fundamental. Y por supuesto, por último, y no menos importante, sí, los pagos dentro de esos lapsos oportunos de tiempo que se han acordado dentro del contrato, ¿vale? Entonces, todo este conjunto de elementos, la norma las establece como los requerimientos base o puntos focales para llevar a cabo un contrato de mantenimiento enmarcado dentro de un sistema normativo. Muy bien. Hasta aquí entonces la segunda pausa. Se me quedaron unas preguntas allí, no las vi antes de arrancar la segunda sesión. Vamos entonces a hacer este segundo tiempo de interacción. Ya como les he comentado, las preguntas o por el chat o pueden abrir el micrófono. Ya desde este momento estaba aperturado, pueden abrir el micrófono y hacerlo en directo sin ningún problema. Vamos a dar respuesta a estas preguntas que se nos han quedado aquí. Oscar Dota preguntaba, ¿se usa certificar norma ISO? ¿Se usa certificar norma? No, la ISO 55000 es la norma que establece lo que es el vocabulario, guía de vocabulario, conceptos relacionados con los sistemas de gestión de activos. Para certificar organizaciones se usa la norma ISO 55001, ¿vale? Y la ISO 55002 es la guía para la implementación de los requerimientos de la ISO 55001, ¿vale? Muy bien. Carlos Ureña nos comentaba, en muchos casos la ruptura se produce cuando se requiere cambiar el proveedor y se pierde el know-how. Sí, este es uno de los riesgos, Carlos, que se suele correr, ¿no? Si no nos aseguramos, si la empresa que contrata no se asegura de esa... uno de los elementos a los que le hacía referencia la norma era a cuáles son los procesos para interacción de conocimiento, para interactuar, para que
se quede la información con nosotros. Sí, hay que desarrollar procesos que queden estandarizados y esa documentación, pero también procesos para documentar ese conocimiento y esa información. Eso es fundamental para evitar precisamente eso, Carlos, a lo que estás haciendo referencia, que es muy importante, ¿vale? Luego Wilmer nos comentaba, para mí, sí tengo una pregunta, le escribo desde Colombia. Según la norma responsable, la autoridad interna recae en una sola persona, puede ser compartida. Aquí se designa que el responsable técnico es el jefe de mantenimiento y el responsable legal el abogado de la compañía. ¿Así está bien? Sí, claro, realmente la norma no te dice taxativamente que tiene que ser un rol dentro de la organización o tiene que ser otro rol. Hay organizaciones que de hecho tienen un comité de tercerización, ¿no? Que está integrado tanto por alguien de mantenimiento, que puede ser el gerente, el superintendente de mantenimiento, y algunos que a nivel técnico también pueden aportar en algo, y la parte legal y compra, ¿no? Pero que esto, la norma no te lo establece taxativamente, lo deja a criterio de la organización. Y sí, es importante que esté la parte técnica y la parte legal. Digamos que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Luego, Egan nos comenta, ¿la tercerización es solo una decisión empresarial o hay un indicador que me diga que el área de mantenimiento puede o debe ser tercerizado? ¿Cuándo tercerizar? Vale, Egan, interesante el planteamiento. Y ese planteamiento al que estás haciendo referencia, o esa pregunta que hace referencia, la vamos a responder ahora, cuando vengamos a esta tercera sesión, que hay varias preguntas, ¿no? Cuando una organización está en una fase de este tipo, hay varias preguntas que son interesantes que la organización se responda y que le sirven de marco de guía para saber si hay la necesidad o no, ¿vale? Como les decía al principio, muchas organizaciones, y que ya está demostrado, muchas organizaciones externalizan porque ha sido una decisión de la alta dirección y deciden que el mantener sus activos no forma parte, como no forma parte de su médula o de su core business, entonces para ellos lo importante es su core business. Ellos se van a dedicar todo el esfuerzo y el recurso a ello. Y a eso que no es su core business, como por ejemplo las acciones, todo lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento, es decisión corporativa externalizarlo. Pues es un criterio perfectamente válido que ha sido definido por la alta dirección. Y tampoco es, la norma tampoco te lo establece taxativamente. Recuerden una cosa, que las normas son un marco de referencia. Las normas nos dicen, nos establecen qué hacer, ¿no? De qué manera podemos gestionar las cosas, nos marcan pauta. Ahora viene el trabajo nuestro como técnico de poder todo eso que está allí, aterrizarlo o hacerlo operativo a nuestro contexto operacional, valga la redundancia, llevarlo aterrizarlo a nuestro contexto operacional, ¿vale? Y luego Jonathan nos comenta, en caso de ya tener un contrato y trabajo en proceso entre el contratista y esta parte no cumple con las competencias, ¿cómo proceder? Jonathan, fíjate una cosa, Jonathan, aquí este es un tema que por eso la norma te lo plantea en dos etapas. Es que cuando nosotros estamos definiendo qué necesitamos, ¿sí? Antes de entregar un contrato, yo debo definir qué necesito. Y es allí donde se hace, en esa primera fase que llamábamos, en esa primera fase, donde nosotros definimos cuáles serían las competencias que debe tener cada una de las personas que necesitamos dentro de la estructura que le vamos a solicitar al contratista. Porque si ya el contrato está establecido, pues sería cuestión de negociación entre las partes, pero ya ahí cuesta mucho más. Un contrato es un documento que es legal y hay que cumplirlo según los lapsos que se establezcan dentro del marco. Entonces, ya allí, una vez que has arrancado, pues se hace muchísimo más complejo. Todo esto tiene que hacerse en la fase previa del proyecto. Al final esto es un proyecto, no es el proyecto de contratación, es un proyecto y hay que verlo de esa manera, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna inquietud adicional, algún comentario que quieran compartir? Bien, entiendo que no, por tanto, continuamos, ¿vale? Muy bien.
Seguimos entonces. Pues ahora vamos a hablar de lo que serían algunas consideraciones que desde nuestro punto de vista son bastante interesantes a tomar en cuenta, ¿no? Consideraciones importantes relativas a la externalización del mantenimiento. Lo primero es que cuando se externaliza hay un foco, ¿no? Y ese foco es optimizar. Optimizar que puede ser para facilitar y permitir liberar capital o para mejorar la calidad de un producto o del servicio que nos prestamos internamente. Eso es una opción, pero es que también la externalización, y aquí hay que ser muy cuidadoso, no puede ser visto como la estrategia que nos va a garantizar la solución mágica a todos nuestros problemas. Que esto se convierte al final en una tremenda barrera a la hora de lograr los objetivos dentro de las organizaciones, ¿vale? Otro elemento fundamental, la evaluación del contexto organizacional. Sí, hay que evaluar cuál es el contexto donde opero. En función a eso, cuáles son los objetivos que quiero lograr con esa externalización. Y entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener claridad en cuanto a cuándo aplicar una externalización. Pues cuando la organización, por ejemplo, no lo considere como una necesidad estratégica. Sí, que sean ellos los que tienen que gestionar el mantenimiento de los activos. Eso es un criterio. Cuando la empresa no posea la estructura, ese es otro criterio. O cuando no se tenga la competencia técnica para ella, también es otro criterio perfectamente válido. Cuando los indicadores que estoy gestionando no están abordando, no están las acciones que estamos llevando sobre los activos, no están generando, no están aportándole a esos objetivos de la organización en cuanto a niveles de productividad, pues entonces hay que replantearse alternativas. Y esto pudiese ser una perfectamente válida, la externalización. Más cosas, algunas preguntas por responder. Y entonces aquí, en cuanto a, bueno, una de las preguntas que hace así en el chat, ¿no? Cuando llegamos empezamos a valorar esta posibilidad, pues aquí hay algunas preguntas que se pueden servir de referencia para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proceso que vamos a llevar a cabo nos proveerá una mejor combinación entre servicio, calidad y óptimo costo del mantenimiento. ¿Será posible? Pues, por supuesto, si se hace el proceso previo en la fase 1 correctamente, tenga la garantía de que obtendrá los resultados que espera. Luego, se dispone en el mercado, es decir, esa valoración, tenemos nosotros dentro de nuestro entorno organizaciones, empresas, contratistas capaces de satisfacer lo que estamos requiriendo nosotros. ¿Es factible poder medir el desempeño de las acciones que va a prestar ese contratista? Por supuesto que es factible, es perfectamente factible. La actividad o el servicio que tenemos actualmente de mantenimiento es deficiente, no es oportuno, tenemos altísimas pérdidas por lucro cesante, por averías recurrentes, pues entonces ya nos planteamos la duda, pues la externalización podría ser. ¿Cuáles podrían ser las alternativas de su contratación? Como lo plantea la norma, o puede ser completa o puede ser simplemente externalizar aquello realmente que necesite, ¿vale? Hablamos de que solo necesito la ejecución, yo solo necesito que me ayude en la gestión, necesito la integridad del servicio. Eso sí, una cosa interesante aquí es que todo esto tiene que ser gestionado a través de un sistema de información, la marca comercial que quieran, ¿vale? Pero tenemos que trabajar o un Gmao o un EAN o marca comercial, pues SAP, Máximo, Oracle, Amos, pues de esto tenemos muchísimo. Pero la información debe ser gestionada allí. ¿Por qué? Para evitar desperdicio de trabajo. Tener gente nada más que trabajando, procesando datos y reprocesando plantillas en Excel, que es un desperdicio de tiempo bastante alto, ¿vale? Y por último, poder preguntarnos qué actividades deberían de subcontratarse. Y están claramente definidos cuáles son los objetivos que queremos lograr con ese proceso de externalización. Pues estas preguntas pueden servir de guía o referencia para nosotros saber, mira, por dónde tirar y dar respuesta al planteamiento que nos hacían ahí en el chat, ¿vale? Muy bien. Como elemento adicional, pues algunos beneficios demostrados hasta ahora dentro de los procesos de externalización que lograr, pues bueno, que la organización, muchas de estas organizaciones
centran su esfuerzo y recursos ¿en qué? Pues en sus elementos productivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para ellos o para muchas de estas organizaciones, tener personal técnico altamente capacitado, cualificado dentro de su proceso no les resulta económico. Por tanto, prefieren externalizarlo y gestionarlo de otra manera, ¿vale? Eso es un beneficio. Segundo, pues la flexibilidad en cuanto a la gestión del recurso técnico disponible. Optimización de resultados. Terceros que puedan involucrarse con la productividad, y esto tiene que partir desde esa primera fase, cuando se establecen cuáles son los requerimientos de ese proyecto de contratación, pues allí tenemos que plantear de qué manera vamos a garantizar, aprovechar la sinergia, sobre todo aprovechar ese conocimiento y evitar lo que nos comentaba, esa barrera que nos comentaba uno de los asistentes en el chat, que nos decía, sí, es que entonces no estamos satisfechos con esto, pero perdemos el know-how. ¿Por qué? Porque no hay procesos claramente definidos de interacción del conocimiento, pero tampoco hay procesos definidos para la información documental, que todo el conocimiento se quede en nuestro sistema de gestión, ¿vale? Más cosas, optimización de gasto al reducir fuerza de trabajo, mejora en los procesos, por supuesto con aporte externo, y mejorar el enfoque de las actividades básicas, ¿no? Y la reducción de riesgo, transfiriendo algunos riesgos del el dueño al tercero, ¿no? Que es una estrategia de mitigación de riesgo, ¿no? La delegación del riesgo. Entonces, pues, esto sería el tercer elemento que quería compartirles en este webinar. Hasta aquí, ¿alguna inquietud adicional? Se me han quedado por aquí dos planteamientos. Jonathan nos plantea los trabajos realizados por empresas terceras. Los trabajos realizados por empresas terceras es parte de la externalización. Norma indica algo sobre homologación. No, todos los trabajos realizados sí, son parte de externalización. De hecho, cuando iniciaba el webinar, le hacía mención a que es normal encontrar dentro de las organizaciones muchos servicios que son muy específicos y altamente especializados, pues que están externalizados per se. Y le ponía el ejemplo de servicios de mantenimiento, por ejemplo, a compresores, a sistemas contra incendio, a equipos muy específicos y muy específico, ¿no? De alto nivel de cualificación técnica. Eso es considerado como procesos de externalización, ¿vale? ¿Qué más nos decía? Jonathan nos comenta, ahí tocaría revisar, se me está atropellando, me he perdido. Ahí tocaría revisar la parte legal del contrato, si se está incumpliendo cláusulas que permita dar por terminado correctamente, Jonathan. Sí, estaba haciendo al planteamiento inicial de las modificaciones que quisieras hacer, ¿vale? Luego, Wilmer nos comenta, el TPM podría ser una filosofía que se implemente haciendo énfasis en que en el pilar de gestión temprana sea similar a la gestión de activos. Gracias. A ver, interesante planteamiento, Wilmer. Fíjate una cosa, Wilmer. ¿Cómo veo yo el TPM y la gestión de activos? El TPM como filosofía de trabajo entra y está enmarcada perfectamente dentro de lo que cubre un sistema de gestión de activos, porque prácticamente cada uno de los pilares del TPM están cubiertos por algún requisito de la norma. Si vemos el pilar, por ejemplo, de mantenimiento autónomo, pues está inmerso dentro de lo que son criterios, de lo que es procesos de planificación, requerimientos 6.1, 6.2, controles operativos, 8.1, es el ISO 55000. Si ves la planeación del mantenimiento o el mantenimiento planificado del TPM, igual, 6.2, 6.1. Si observas el mantenimiento de calidad, de la misma forma, la formación 7.2. Entonces, prácticamente estas filosofías están amparadas dentro de lo que es ese marco paraguas que llamamos ISO 55000, que es bastante amplio y donde prácticamente caben todo lo hasta ahora dispuesto dentro de las organizaciones, entran dentro de ese marco de ISO 55000 al que hacemos referencia.
Luego nos comenta Jim, ¿hay alguna estrategia de negociación con un servicio altamente especializado y el único en el mercado local? Jim, esto es una restricción bastante importante para un proceso de negociación, ¿no? Si tenemos un único prestatario de servicio para un servicio especializado, pues la verdad que el span de opciones que tienes para negociar te juega muy poco. Aquí la verdad que pues buscar alternativas extranjeras normalmente suelen ser un poco más costosas, pero cuando son exclusividad y normalmente cuando son servicios muy específicos, digamos que la empresa madre le da representación en el país local a un único y ya entonces estás un poco limitado, ¿no? Aquí digamos que no tenemos muchas opciones para negociación, ¿no? Nos cuesta un poco, cuesta un poco. Vale, más cosas, nos dice Jonathan. Disculpe, en la norma ISO 55000 hay especificaciones de cómo evaluar a nuestros contratistas antes de cerrar un contrato. No, Jonathan. La norma ISO 55000, a ver, y no sería la 55000, Jonathan, sería la 55001. Recuerda que la 55000, en la 55000 solamente vas a encontrar marco de referencia a nivel conceptual, todo lo que es conceptos, definiciones, terminologías básicas de lo que son los sistemas de gestión de activos, ¿vale? La 55001 es la que te establece cuáles son esos requisitos que una organización que quiera enmarcarse su sistema de gestión de activos bajo una norma, un criterio estandarizado como la ISO 55000 debe satisfacer. Entonces, lo que te dice es de qué manera puedes gestionar. Ahora, si te vas a la ISO 55002, Jonathan, allí en el requerimiento 8.3 ya encontrarás más detalle de qué manera poder hacer estos controles, te da muchas más luces, ¿vale? Pero no te da especificaciones muy precisas, no, te dice, puedes hacer evaluación de proveedor, te da herramientas que tienes, es decir, de qué manera tú puedes controlar a tus contratistas, evaluar la calidad de servicio que te prestan, ¿vale? Bien, ¿algún comentario, pregunta adicional? Vale, si no hay pregunta, comentario adicional, pues vamos entonces, continuamos, vamos a ir entonces ya cerrando, pues como elemento, digamos que como elemento de cierre de este programa, simplemente hacerle referencia a que ya están disponibles nuestra formación online para el que quiera estar interesado y conocer más sobre estos tópicos u otros tópicos. El programa está en la web. Pues empezaremos el día 11 de mayo. Vamos a hablar de implementación de un sistema de gestión de activos ISO 55001 y aquí vamos a ver casos prácticos de la industria. Vamos a ver lo que hemos hecho en el sector manufactura, en sector salud como hospitales, en el sector de energía, muy demandado en países como Colombia porque es un aspecto legal a nivel de Colombia. Pues luego tendremos otra formación que será diagnósticos de autoría de un sistema de gestión de activos utilizando herramientas para evaluar. ¿Cómo evaluar? Aquí veremos un curso de auditoría de sistemas de gestión. Y por último, en este primer programa, Masterclass para mantenimiento y confiabilidad. En caso de que alguno de ustedes esté interesado en certificarse como CMRP, pues este curso está dirigido para ello, ¿vale? No me queda más nada que agradecerle su tiempo, agradecer la interacción. Aquí les dejo mis datos de contacto. En caso de pregunta, alguna consulta, nuestras redes sociales, nuestra página web, también está nuestro número telefónico. En caso de requerir cualquier... tengo una pregunta por acá. A ver, Fabio Barrio nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos de tercerizar? No solo el mantenimiento, sino también el de operaciones de una industria y tipo. Fabio, a ver, esto es una pregunta bastante amplia, ¿no? De la cual podemos trabajar, bueno, hacer un webinar para hablar de ello, ¿no? Hay muchos riesgos que valorar cuando se externaliza, sí. De hecho, la contratación
para la operación de una planta, pues también tiene sus muchísimos riesgos a estudiar, ¿no? Entonces, esto es una pregunta muy amplia, riesgo, y aquí, pero aquí una solamente recomendación. Si cumplimos con la fase 1 de precontractuar, de definir claramente nuestros requisitos, qué es lo que necesitamos a nivel de calidad de servicio de ese tercero que queremos contratar para la prestación del servicio, le definimos claramente cuáles son las metas y los objetivos que tienen que lograr y establecemos nosotros y definimos cuál es el marco sobre el cual vamos a irlo midiendo y evaluando el desempeño, pues ya tenemos muchísimo recorrido ganado. Y ya la evaluación de los riesgos, pues tendremos que hacerla en función al contexto operativo, Fabio, ¿vale? Entonces, como te digo, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, espero haberte dado luces. Si no hay más inquietud, no hay más preguntas, la verdad que muchísimas gracias por su participación. Espero que nos puedan acompañar nuevamente en el próximo webinar. Recuerden que todos los viernes estaremos a esta misma hora desarrollando a lo largo de hasta 2 meses. Este es nuestro segundo webinar. Bueno, el próximo viernes terminaremos este mes. Abierto a cualquier pregunta, comentario y bueno, tienen mi información de contacto para lo que requiera, ¿vale? Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Antonio, Bernardo, Jim, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Ismael. Gracias, Jonathan. Sí, Jonathan, olvidé mencionar, todos los webinars, los videos estarán colgados en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Pero te puedes suscribir pues, y allí estarán colgados todas las sesiones de webinar que estaremos compartiendo durante este periodo sin problema, Jonathan. Seguro, Fabio, sí. Como le respondía a Jonathan, estarán colgados en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir y bueno, ahí hay varios videos también informativos con información técnica relacionada o relativas al mantenimiento, específicamente al mantenimiento, y ahí estarán colgados todos los vídeos, ¿vale? Muchas gracias a todos.